Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Estamos celebrando la fiesta del bautismo de Jesús. Con esto estamos comenzando el tiempo ordinario en este ciclo C que estamos viviendo. Entonces estamos ya empezando el tiempo ordinario y comienza el tiempo ordinario con una manifestación en pleno de la Santísima Trinidad. Cuando Jesús fue bautizado, allí está la Santísima Trinidad. El Hijo está ahí en el río Jordán. El Padre habla: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y el Espíritu Santo desciende como en forma así como de paloma. ¿Cómo lo vería Juan? No sabemos, pero lo más parecido que se le ocurrió es como una paloma, como en forma de una paloma, porque descendió. Es la manifestación de la Santísima Trinidad que está actuando por amor a ti, porque lo que está haciendo no es para Él mismo, es para nosotros, es por amor a nosotros que lo está haciendo. Cuando alguien es bautizado, cuando un niño es bautizado, cuando tú fuiste bautizado, cuando todos fuimos bautizados, nos alcanzaron estas palabras a nosotros: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. ¿Por qué nos alcanzaron a nosotros estas palabras? Porque en el momento que nosotros fuimos bautizados, formamos el cuerpo de Cristo, pasamos a formar nosotros, los bautizados, el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, Dios Padre dijo: este es mi Hijo muy amado, refiriéndose también a nosotros los bautizados. Por eso es que nosotros no podemos ofender a nadie. Por eso es que no nos podemos ofender a nosotros mismos. Ay, qué tonto soy, no sirvo para nada, soy una basura. No puedes. Por el amor que Dios te tiene, no puedes, porque eres hijo de Dios. Porque eres hijo de Dios, independientemente de los errores que hayas cometido, no dejas de ser hijo de Dios y no deja de amarte el Señor. Por eso no podemos insultar a nadie. Son hijos de Dios. Son hijos de Dios, son el cuerpo de Cristo. No podemos insultar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Cuando se da esta gracia del bautismo a una persona, Dios Padre le confía a su nuevo hijo a esa familia que lo trajo. Es decir, tú llegaste con un hijo, tú traías de la mano a un hijo tuyo cuando llegaste a la iglesia para bautizarlo. Lo bautiza el sacerdote y Dios Padre lo adopta. Ahora es su hijo, ya no nada más es tuyo, ahora también es su hijo. Y te lo encargó a ti y a sus padrinos para que cuidaran de él. Y si ustedes cuidan bien de sus hijos y los padrinos están atentos de sus ahijados, Dios les recompensará en grande, porque son hijos suyos, muy amados de él.
Si no lo tratan bien, si ustedes los desprecian a los bautizados, entonces van a tener que darle cuentas a su Padre Celestial. Todos somos por eso responsables, todos los papás, las mamás, los padrinos son responsables de que la gracia no se pierda en ese niño, de que ese niño aprenda a amar, que conozca a Dios su Padre y aprenda a amarlo sobre todas las cosas. Tiene que crecer, pero crecer en Cristo. Tiene que crecer, pero crecer en Cristo. El Espíritu de Dios, el espíritu humano, Dios lo crea en el momento en el que se une el óvulo y el esperma. Cuando se unen el óvulo y el esperma, Dios crea un espíritu único e irrepetible. El espíritu no se lo transmitieron los papás. No fue un pedacito de tu espíritu y un pedacito del espíritu de la esposa o del esposo que compartieron para darle al hijo. No. Ese fue creado por Dios único e irrepetible y lo puso en esa célula para que se encarnara. Ahora, Dios conoce el futuro. Solo Dios lo conoce. El enemigo y todos los demás nos podemos imaginar cómo puede ser el futuro, y a veces latinamos. Solo Dios conoce el verdadero futuro, solamente Dios. Y cuando un niño es engendrado, él ya sabe si va a ser bautizado o no. Y cuando él sabe que va a ser bautizado, desde que es engendrado ya lo está esperando en el bautisterio. Desde que es engendrado. Por eso nadie debería de tardar en bautizar a sus hijos, porque está retrasando la gracia que va a recibir, la vida de Dios que va a recibir, y estás haciendo que Dios se espere. Es que no tengo para la fiesta. Aguántate si quieres, pero vas a tener que darle cuentas a Dios porque lo dejaste esperando a Él, no al sacerdote que lo va a administrar el sacramento, no, a Jesús que estaba esperando a ese niño en el bautisterio para hacerlo hijo suyo. Por eso no se puede insultar a un bebé que está en el vientre de su mamá, no se puede despreciar, no se puede. A veces que la mamá se da cuenta que está embarazada y le da miedo o rechaza, ya queda el niño dañado. Ya queda ese niño dañado y va a necesitar mucha ayuda. Todos los niños o niñas, cuando sus papás, el papá o la mamá tuvieron un momento de decir mejor lo aborto, son personas sumamente sensibles a todo lo que es un rechazo, y cualquier rechazo y cualquier desprecio los derrumba hasta el suelo, aunque haya sido una buena intención de parte de la mamá. No quiero que venga mi hijo a sufrir lo que yo he sufrido en el mundo. Ya es un rechazo y queda registrado en el niño. Ya todo esto la psicología gestal ya lo está tratando. Antes no se aceptaba esto. La iglesia ya lo trabajaba, pues iluminada por el Espíritu Santo, pero ahora ya la ciencia, la psicología no se considera ciencia. La psicología ya lo toma, ya ahora hay cursos, hay diplomados de especialidad ya de psicología gestal, que se le llama, desde que está el niño en gestación. Por eso repito, no se le puede quitar la vida. Imagínense, Jesús se para en el bautisterio, ilusionado y emocionado, esperando a ese bebé, y la mamá lo mata, el papá lo mata, alguien lo mata. Le debe a Jesús. ¿Cómo se lo va a encontrar? Quién sabe, mis hijos, pero le mataron un hijo. Por eso no es tan fácil. Cuando nosotros los sacerdotes se nos daba antes nada más los obispos y ciertos sacerdotes podían dar la absolución al pecado del aborto, y la penitencia tenía que ser de por vida. ¿Por qué? Porque deben una vida. Por eso la penitencia tiene que ser de por vida. No fue un pecado de robo, de mentiras, de malas palabras. Deben una vida. El pecado es una penitencia que se paga de por vida. Ahora imagínense los que tienen varios abortos.
es muy peligroso, por eso el aborto es muy peligroso, muy peligroso. Todo, hombres y mujeres deberían de cuidarse mucho, de no andar con cosas porque podría darse la posibilidad del embarazo, y si se llegara a dar un aborto por voluntario o por las cosas que se pusieron o se tomaron, y deben una vida. Y van a tener que pagar esa vida. Claro que si se arrepienten son perdonados, pero para que paguen, para que reparen esa falta, se paga mucho, muy fuerte, es mucho, muy difícil. Entonces no se puede despreciar a un niño, aunque esté todavía en el vientre de la mamá, y menos quitarle la vida. Es lo que menos deberíamos de pensar. Cuando el niño está, desde que está en el vientre, porque Dios ve el futuro, entonces ya sabe, desde que está en el vientre, Dios Padre pronuncia las mismas palabras. Este es mi hijo. Pronuncia las mismas palabras. Este es mi hijo. Y Jesús dice, este es mi cuerpo. Las mismas palabras de la Eucaristía cuando Él se hace presente bajo la forma sacramental del pan. Ahí cuando se hace presente dijo, esto es mi cuerpo. Bueno, cuando una mujer está embarazada hoy y cuando se bautiza de una manera especial, pero repito, viendo el futuro, Jesús dice, esto es mi cuerpo. Y fíjense cómo para el aborto se quiso utilizar esas mismas palabras. ¿Cuál es el grito que tienen ahora muchas mujeres? Es mi cuerpo. Es falso, ¿verdad? Porque no lo compraron. El cuerpo es algo que es de Dios. Dios nos lo prestó. Por eso no tenemos un derecho total sobre el cuerpo, porque nuestro cuerpo y nuestra vida son prestados. Esto no fue dado por Dios. Si Dios me hubiera dado este cuerpo, yo podría hacer con él lo que me dé mi gana, pero me lo prestó. Por lo tanto, no es mío, lo tengo yo, lo administro yo, pero para la gloria de Dios, es de Dios. Es de Dios. Por eso el cuerpo se debe de respetar mucho. Se va a tomar en cuenta el día de la muerte hasta la forma como nos vestimos. Si exhibimos de más el cuerpo, si lo exhibimos, es que el cuerpo no es un objeto, el cuerpo no es algo para presumir. El cuerpo es para la gloria de Dios, y si se utiliza solo para la propia conveniencia o el propio gozo, pues se va a tener que dar cuentas a Dios, se va a tener que dar cuentas. Por eso Jesús dice, este es mi cuerpo. Repito, aunque la mamá grita, es mi cuerpo. Y dicen, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, pero el niño que está ahí adentro no es cuerpo de la mamá. Es un cuerpo totalmente diferente, piensa diferente, siente diferente, tanto así que cuando nazca y crezca, hasta la va a enfrentar y va a contradecir a la mamá, y va a enfrentar y va a contradecir al papá. Así de diferentes son. No somos una clonación nosotros de otra persona, no somos una clonación de nuestros padres, somos una persona única e irrepetible. Y por eso es que el valor de nosotros radica en el amor que Dios nos tiene. Por eso tenemos que respetar el cuerpo de nosotros, respetar el cuerpo de todos, aún de los no bautizados, porque Jesús lo puede estar esperando en el bautisterio y tenemos que respetarlo. Y si tú acercas a una persona a que se bautice, la alegría de Dios es muy grande y te recompensa por haber acercado a esa persona al bautismo y Dios lo haya recibido a ese niño o a esa niña como hijo adoptado. Dios lo haya adoptado. La recompensa será grande, pero si tú traes un hijo a bautizar y ese hijo no conoce a Dios y tú tienes parte de esa culpa, vas a tener que pagar esa culpa. Si tienes en la medida que tú tengas culpa, porque puede ser que la tengas y puede ser que no. Si tú tienes algún grado de culpa, lo vas a tener que pagar. Alguien va a pagar, siempre hay alguien que paga la condenación de otras personas también. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Tiene consecuencias nuestros actos y consecuencias eternas.
Hoy escuchamos otra vez al profeta Isaías, ya lo habíamos escuchado en el tiempo del Adviento, pero otra vez lo escuchamos: allanen el camino del Señor. ¿Cómo se allana el camino del Señor? Dice Juan el Bautista: a través de la conversión. Ese es el camino para allanar el camino del Señor. Pero también podemos allanar el camino de Satanás. ¿Cómo se puede allanar el camino de Satanás? Comete el pecado, abraza el pecado, vive en pecado, y con eso le preparas el camino a Satanás para que él pueda acercarse a tu vida y te despedaza, porque él no te va a hacer un bien. ¿Que te puede dar? Sí, sí te puede dar. Por supuesto que te puede dar. Tiene muchas cosas que él te puede dar, pero todo te lo va a cobrar. Lo que Dios nos da siempre es don. Don significa regalo. Lo que Satanás da es dote. Eso se cobra. Eso tiene precio y se lo va a cobrar. Y regularmente arrebata más de lo que él dio. Regularmente, porque le da a la persona algo para vivir más o menos y luego le arrebata la vida eterna. Entonces le quita a uno muchísimo más de lo que nos hubiera podido él dar. Entonces, pues tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿Qué estamos permitiendo en nosotros y en aquellos que Dios nos ha confiado? Por eso repito, no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. No puedes insultarte: soy un tonto, no puedes insultarte. No puedes golpearte, no puedes cortarte, no puedes tatuarte. No es tu cuerpo, es de Dios. Y es de Dios. Dios tiene derecho sobre tu cuerpo porque Él lo creó. Tiene derecho sobre ti porque Él te redimió. Entonces Él tiene más derechos. Nosotros tenemos dueño. Nuestro dueño es nuestro buen Dios. El que no acepte a Dios como dueño va a tener a Satanás, porque no existe más. No existe más. Entonces, nuestro buen Dios es nuestro dueño. Cuando nosotros le decimos a Jesús: Jesús, dueño mío, ven en mi ayuda, auxíliame, o alguna petición que hagas, cuando decimos dueño mío, el Señor puede actuar y tiene poder para proteger lo que le pertenece. Háganle la lucha y verán, cuando estén deprimidos, cuando tengan un problema, alguna ansiedad, alguna angustia, digan: Jesús, dueño mío, por ejemplo, ven en mi auxilio, ayúdame en esto. Digan esas palabritas, pero repítanlas y repítanlas y repítanlas, porque nos falta hacerlas vida. No es solamente, no son fórmulas mágicas, hay que hacerlas vida. Por eso hay que repetirlas muchas veces, y conforme se vaya repitiendo van a poder ir viendo cómo disminuye el mal en nosotros. En algunos casos se quitará todo, en otros se quitará un poco, en otros se quitará mucho. Eso depende de Dios. Eso depende de Dios y de la disponibilidad del corazón de cada persona. Pero cálenle cuando se sientan mal, cuando tengan miedo, sobre todo esos miedos irracionales, esas angustias que se están presentando, esas enfermedades, ¿verdad?, que se resisten a todo y que regresan y regresan y regresan. Háganle la lucha con esto y verán la diferencia que va a haber, la diferencia, porque nosotros tenemos dueño y nuestro dueño es nuestro buen Dios. No hay nada mejor que nos pudo haber pasado. No quedamos sueltos ahí en el universo a ver qué se nos ocurría. No, tenemos dueño y es Dios. Y es lo mejor que nos pudo haber pasado. Nuestro cuerpo, Él lo ha transformado, lo ha convertido en un templo de Él. Somos templo de Dios, desde donde Dios quiere hablar, desde donde Dios quiere amar, desde donde Dios quiere escuchar. Y lo hace. Cada vez que el sacerdote se sienta a escuchar, es Jesús el que te escucha a través de los oídos del sacerdote. Es Jesús el que lo hace. Cada vez que el sacerdote levanta la mano y te da la absolución, es Él el que te perdona, no el sacerdote. Es Él el que te perdona. Entonces Él quiere usar esto que es suyo, su cuerpo, esto, nuestra vida que es suyo, y la quiere usar para bien de nosotros y de los que nos rodean. Por eso, como nosotros los bautizados formamos ese cuerpo místico de Jesús, tenemos que aprender a vivir esa realidad. Y
lo que nos puede ayudar a darnos una idea de este misterio, para ponerlo a manera de ejemplo, son los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Los órganos nos ayudan a entender mucho. Fíjense, los órganos de nuestro cuerpo saben que forman un solo cuerpo y que los órganos tienen que funcionar todos bien para que todo el cuerpo esté bien. No nada más unos órganos, todos deben de funcionar bien. El bienestar de todos es vida de todos. El bienestar de todos los órganos es vida de todos. El malestar de un solo órgano puede ser la muerte de todos. Vean cómo todos los órganos que tenemos son valiosos. Son muy valiosos. No podemos vivir sin riñones, no podemos vivir sin el hígado, no podemos vivir sin el corazón, no podemos vivir sin el cerebro. O sea, todo esto tiene su razón de ser y todos se tienen que ayudar. Por eso, si los órganos entraran en guerra, imagínense, los órganos entran en guerra y las piernas dicen: ese estómago es un flojo, todo le llega directamente a la boca y nunca hace nada más que estar comiendo. Yo no me muevo para que vuelva a comer. Pues se mueren todos. No se va a morir nomás el estómago, se mueren las piernas, los brazos, la cabeza, todo se muere. Todo se muere. Entonces, en el cuerpo todos dependen de todos. El bienestar de uno es el bienestar de todos. Se debilita uno y se debilitan todos. Si se debilita uno, se van a debilitar absolutamente todos. Por eso los órganos no están en competencia. Nuestros órganos no están en competencia. El corazón no está compitiendo contra nadie. El estómago no compite contra nadie. El hígado no compite contra nadie. Cada quien hace lo que le corresponde hacer por el bien de todos. Y el cuerpo funciona bien cuando todos los órganos están funcionando bien. Y la persona tiene vida, tiene buena calidad de vida cuando todos los órganos están bien. Si entraran los órganos en conflicto, si el hígado atacara el estómago, atacara el corazón, pues entonces se mueren y no sirve ya para nada, ¿verdad? Esa rebeldía por los demás va a matar a todos. Y esto no solamente en el cuerpo. Cuando un ejército va a enfrentar a otro ejército, los soldados se necesitan. Si van 10, 20, 50, 500 soldados, si matan uno, todos son más débiles. Matan otro, todos son más débiles. Ya faltan dos, son más débiles. Entonces todos tienen que cuidar a todos. No solamente cuidar su propia vida. Si yo fuera ese soldado, yo tengo que cuidar la vida de aquel, porque de eso también depende mi vida, depende la eficacia de la guerra, depende el que podamos sobrevivir y regresar a casa. Necesitamos mantenernos todos vivos, ayudarnos unos a otros, no competir entre nosotros. Porque si vamos a esa guerra y la mitad está peleado contra la otra mitad, y entonces estamos aventando balazos al frente y aventando balazos a los de un lado, ¿cuándo vamos a ganar esa guerra? ¿Cuándo vamos a ganar esa guerra? No se podría. Necesitamos unirnos. Por eso perdonarnos siempre, perdonarnos todo, porque nos necesitamos. Nos necesitamos. Si uno falla en la oración, ya la oración es más débil. Uno solo que falle en la oración, ya la oración es más débil. Y no nos interesa si los demás vienen a misa o no vienen a misa. No nos interesa si los demás oran o no oran. Y sí nos debería de interesar, y mucho, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y por lo que ahorita se ve, un cuerpo enfermo. Y cuando el cuerpo está enfermo, todo está en riesgo. Todo, por eso tenemos que dejar de competir entre nosotros. Tenemos que reconocer la necesidad de los que nos rodean. Tenemos que reconocer esa necesidad. El otro es importante, no te puedo odiar, tengo que amarte y tengo que cuidarte, porque tú formas parte de la protección que yo voy a tener. Vean, todos somos importantes, absolutamente todos. El bautismo hace que el ser humano primero es una simple criatura,
y pasa de ser simple criatura a hijo de Dios. Es bien importante por eso vivir nuestro bautismo, porque somos hijos de Dios. Esto implica una cercanía. Voy a poner un ejemplo que me ayude a explicarme. Ya había comentado hace poco esto, pero ayuda para entendernos. Imaginen un reino, está un rey sentado en su trono y hay un grupo de personas de otro reino, de otro lugar, no pertenecen al reino, que quieren pedirle al rey protección. Pero como no son del reino, pues están lejos, están por allá afuera. Y entonces entre todos se juntan y gritan al rey: rey, te pedimos protección. Pero se tienen que juntar porque están lejos. Para que el rey llegue a escuchar lo que están diciendo, tienen que juntarse y tienen que gritar con todo su corazón para que el rey les pueda escuchar. Están lejos. Después siguen los que pertenecen al reino. Los que pertenecen al reino, esos están más cerca del rey, pero a cierta distancia del rey. Y entonces también se juntan y gritan lo que necesitan, lo que quiere que el rey escuche, pero el rey está dentro del palacio y ellos están fuera del palacio. Después de ahí siguen los servidores del rey. Los servidores ya están más cerca, ya trabajan cerca del rey, los servidores. ¿Sí? Y ahí dentro de los servidores hay servidores de confianza del rey. ¿Y esos servidores de confianza dónde están? A un lado del rey. A un lado del rey. Voy a poner un ejemplo, vean, de las Sagradas Escrituras mismas. José el soñador. Cuando a José el soñador lo llevan a Egipto, sus hermanos lo venden como esclavo en Egipto. Conocen la historia, por eso nos vamos directamente cuando ya está en la cárcel José. Y entonces en la cárcel le interpreta el sueño a dos hombres. Uno de ellos había sido copero del rey. Y entonces le interpreta el sueño y le dice: a ti se te va a regresar al lugar que ocupabas, vas a volver a ser el copero del rey. No cualquiera era copero del rey, porque no a cualquiera el rey le confiaba su vida, que el vino que tomaba, el agua que tomaba se lo traía a él. No a cualquiera le iba a permitir eso. Así de que era de mucha confianza el copero del rey. Y regresa él, pero le dice José: cuando regreses, dile al faraón que lo que me pasó, yo estoy aquí por una injusticia. Dile al faraón. Pero se le olvida, pues el copero sale y por fin deja la cárcel y vuelve a regresar a un lugar cercano al faraón. Se le olvida. Pasan algunos años y se acuerda, porque entonces el faraón tuvo un sueño y nadie lo sabía interpretar. Y entonces el copero se acerca y le dice bajito la voz, se acerca al oído, le dice al faraón: oiga, allá en la cárcel cuando yo estaba hay un hombre que es de un pueblo allá, viene de lejos, está en la cárcel, y él interpretaba sueños y todos salieron. Y el rey escuchó lo que le dijo. Él no estaba entre la bola gritando, él era de confianza, estaba aquí cerca, a un lado. Esos son los santos. Por eso los santos lo que piden se les cumple muy fácil, muy rápido. Lo que dicen, y rápido, porque lo dicen al oído. Son los amigos íntimos, los servidores de confianza de Dios. En cambio, los que abrazan el pecado, no se confiesan, no comulgan, no oran, están cada vez más lejos. Esos tienen que gritar y tienen que juntarse en bola para poder ser escuchados, porque están lejos de Dios. Abrazaron el pecado, tienen que juntarse y en bola gritar. Sí, por eso hay tanta gente que pide a Dios y no recibe nada. No recibe. Esa es una de las consecuencias del pecado. Eso es una de las consecuencias, no ser escuchados. Eso es una de las consecuencias de Dios, del pecado que va contra nosotros, el hecho de que no vamos a ser escuchados por Dios. El bautismo hace mucho, pero nosotros no estamos viviendo nuestro bautismo. El bautismo nos pasa de criaturas a hijos de Dios. Nos pasa de simple criatura a cuerpo de Cristo. Nos dignifica hasta el grado de la divinidad. No somos dioses, pero somos el cuerpo de Cristo. Por eso se dice en la Escritura: ustedes son dioses, pero en el cuerpo de Cristo, no un Dios aparte, en el cuerpo de Cristo. El bautismo nos hace de ser desconocidos a ser hermanos.
Todos somos hermanos ahora. El bautismo hace que de ser desterrados del paraíso, nos convirtamos en herederos del cielo. Ya no del paraíso, herederos del cielo. Todo esto lo hace el bautismo. Pero tenemos que vivir nuestro bautismo. Tenemos que vivirlo. Cuando Jesús se bautiza en el Jordán, como lo escuchamos hoy, Jesús se echó la culpa. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Jesús se echa la culpa de nuestros pecados. Él no tenía nada de qué arrepentirse. Pero como se echa la culpa de nuestros pecados, le ofrece a Dios un arrepentimiento perfecto. Él, en mi nombre, hay un arrepentimiento perfecto ofrecido en mi nombre a Dios. Si yo hago mío ese arrepentimiento, arrepintiéndome, unido a Jesús, entonces Dios Padre ha recibido un arrepentimiento perfecto de mí. Por eso es que recibimos la gracia del perdón. Por eso es que recibimos nosotros la gracia del perdón. El arrepentimiento ya lo ofreció Jesús. Ahora nos toca a nosotros vivir el misterio del bautismo que hemos recibido. Vivir, nuestros actos van a tener consecuencias. Yo prefiero el pecado, yo abrazo el pecado, yo después me confieso, yo después oro, yo después todo. Sí, pero te vas quedando cada vez más lejos. Tu decisión te pone más lejos de Dios cada vez. ¿Y eso qué tiene que ver? Cuando estábamos en lo del virus la vez pasada, años pasados, ¿cuánta gente estaba entubada, tirados en una cama, con frío, con miedo, sin saber de su familia, sin saber si iban a vivir o morir, sin nada, con hambre, con todo? Y gritaron a Dios, pero eran de los que estaban hasta atrás. Es cuando cambian las cosas. Y cayó un hijo al hospital y la mamá gritaba, Señor, yo sé que tú puedes. Sí, pero estaba hasta atrás. Porque está con el pecado, con el resentimiento, con el odio, con la envidia, con los vicios. Eso te ubica allá atrás. No puedes estar con eso siendo de confianza de Jesús. No puedes estar aquí a un lado. Imagínense si hubieran sido de los que están cerca de Jesús y se acercan y la mamá tiene un hijo, ahí tiene a su esposo ahí tirado, entubado y con ese miedo y con eso todo, y se acerca al oído la mamá del Señor y le dice en voz baja, ya no necesita gritar, en voz baja. Cuando llegan los que vienen a pedirle algo y tienen la posibilidad de estar cerca, ¿cómo llegan las personas delante de un rey? ¿Cómo llegaban? Viva para siempre el rey, fuerza para el rey, que siempre reine, que siempre dure, que todos sus triunfos se conozcan en el mundo. Hay que echarle primero, hay que ser barberos con él, para que nos dé lo que le vamos a pedir. El que está a un lado no le dice eso, le dice directamente como el copero. Cuando yo estaba en la cárcel, allá había un hombre que nos interpretó los sueños y sí salió. Se lo dijo al oído y el rey lo escuchó. A lo mejor la mamá le dice, Señor, yo sé que mi esposo, yo sé que mi hijo no merecería misericordia por lo que ha hecho, pero ahí te lo encargo, mira, dale otra oportunidad. Y a lo mejor el rey va a decir, no se la merece, pero tranquila tú, voy a darle chance, pero no se lo merece. Fíjense el poder que tiene el amigo de confianza. Pero esos son los santos. Nosotros estamos atrás. Porque eso es lo que hemos decidido vivir. Eso es lo que hemos decidido vivir. Si no amas, ¿cómo vas a estar a un lado de Jesús? Si no perdonas, ¿cómo vas a estar a un lado de Jesús? Si no buscas la santidad, ¿cómo vas a estar a un lado de Jesús? No puedes. No eres de los de confianza, eres de los traidores. Porque cada pecado traiciona a Dios. Nos traicionamos a nosotros mismos. Nos traicionamos. El pecado tiene consecuencias. Tenemos que darnos cuenta, aceptar esta realidad. El pecado tiene consecuencias. Nuestros pecados, Jesús los asumió, pero tenemos que renunciar al pecado. Si tú lo abrazas, el Señor te respeta, pero te vas quedando atrás. Y por eso, ya ahorita que se oyen otra vez señales y otra vez cosas en las televisiones y todo eso, que hay virus y que no sé qué, y ya empezaron a temblar muchas personas, pues sí, entonces hay que juntarnos en bola, los más que se puedan, para gritar más fuerte y pedirle a Dios. Si hubiera santos entre nosotros,
estarían a un lado. Y si estuvieran a un lado, cuántas cosas se evitaría pasar, cuántos sufrimientos, cuántas cosas. Pero ¿quién de nosotros, quién de los que estamos aquí ya es santo? Miren la cara que traen. Entonces hay que juntarnos y gritar, pero tenemos la culpa nosotros. No es que Dios no escuche, es la posición en la que estamos, la decidimos nosotros, no Dios. Dios no te dice, tú ponte hasta allá atrás, tú más allá porque tú estás más feo. No, el Señor no es el que decide, son nuestros actos los que nos van a poner en una posición o en otra. No te confiesas, no comulgas, no buscas la santidad. Bien, esa es tu decisión, puedes hacerlo, pero cuando ocupes de Dios, no se quejen. Hay gente que se enoja, yo le pedí a Dios, y yo le pedí, y yo le dije, y aquella persona le pidió y le dio luego, y yo le pedí a Dios con todo mi corazón y no me dio nada. Estás hasta atrás. Tú tienes que juntarte con otras personas para gritar y gritar y gritar y gritar para que el Rey escuche y te haga caso de lo que quieres. Estás donde quieres estar. Esa posición la tomamos de acuerdo a las actitudes, a la forma de vivir que decidimos. Si yo decido el pecado, por muy oculto que sea, por muy personal que sea, pues yo me voy haciendo más atrás, más atrás, más atrás. El que busca y abraza más la santidad, cada vez va siendo un amigo más íntimo hasta que llegue a estar a un lado del Señor. De los que se pueden acercar sin tantas cosas, sin tanto palabrería ni nada, directamente y decirle, ¿sabe qué? Yo conozco esto, yo supe esto, yo sé de esto, o yo te pido por esta persona. ¿Qué va a decir el Señor? No sabemos. A lo mejor va a decir, sí, se le da todo lo que estás diciendo tú. A lo mejor va a decir, no se lo merece. A lo mejor te va a decir, no se puede. Es necesario hacer justicia. ¿Y se haría la justicia? Pero qué importante es tener un papá santo, una mamá santa, qué importante, ¿verdad? Ustedes ya tienen la cara, ya nomás les falta ser santos, ya tienen la cara, ya nomás les falta ser, pero qué importante es eso. Por eso, hoy, ¿qué nos vamos a llevar como tarea para esta semana? Pidamos la gracia de vivir nuestro bautismo. Somos hijos de Dios. Tal vez hemos vivido estando hasta la última fila, los últimos de la fila, los que necesitaban más gente para gritar más duro. A lo mejor somos de esos, pero si tomas la decisión de querer ser santo, de querer ser santa, vas a empezar a caminar. El Señor quiere que lo seas. El Señor te quiere tener un rato, quiere que seas de los amigos íntimos. Vas a recibir la gracia que necesitas, pero no quiere decir que va a ser fácil. No va a ser fácil, pero sí es posible. ¿En cuánto tiempo? Eso solo lo sabe Dios. En cada persona cambia dependiendo del grado de pecado que haya, cantidad de pecado y de la sinceridad de la confesión que se hace y de la conversión que se busca. Dependen muchas cosas. Por eso dos que tengan el mismo pecado no van a avanzar igual. Depende mucho de las intenciones verdaderas que tengamos en el corazón. Por eso pidamos al Señor que nos conceda la gracia de querer vivir nuestro bautismo, de aceptar nuestra realidad. Somos hijos de Dios, tenemos dueño y le podemos hablar al que es nuestro dueño. Y Dios tiene poder para defender lo que le pertenece. Dios tiene poder para hacer esto. Entonces pidamos la gracia de vernos como hermanos. Tenemos que vernos como hermanos. Todos los bautizados lo somos. Todos los bautizados. Yo sé que es difícil y que tenemos que tener prudencia porque alguien podría utilizar eso para sacar alguna ganancia de otro tipo o para llegar a aprovecharse de alguien. Hay que tener prudencia, sí, pero no cerrarnos al amor. No cerrarnos. Tú no sabes cuándo vas a ocupar el poder de intercesión de los amigos íntimos de Jesús. Tú no sabes cuándo lo vas a ocupar. No sabes, entonces tenemos que trabajar eso ya, que ya no nos veamos como enemigos, que ya no nos veamos como rivales, que ya no veas en tu esposo lo que hizo en el pasado, en tu esposa lo que hizo en el pasado,
que puedan ubicarse en el presente, lo que pueden, lo que están haciendo ahorita. Pidamos la gracia de darnos cuenta que mientras busquemos la santidad vamos a recibir la gracia, y si nos mantenemos en Cristo, si mantenemos nuestra vida en Cristo, nuestra oración va a ser escuchada. Y entonces aquella señora puede acercarse y tiene a su hijo y tiene a su esposo allá en un hospital entubado donde están muriendo todos, muertos de desesperación, de miedo, de frío, de todo eso, de angustia, y sin saber qué va a pasar. Y llega la señora y le dice al oído a Jesús: Señor, te encargo a mi esposo y mis hijos. Yo sé que te ignoraron, pero te pido por ellos. Y a lo mejor Jesús le dice: no se lo merecen, pero tranquila, van a tener paz. Y de repente en la cama, qué valioso sería eso. Dichosos los que tengan un familiar que sea santo. Los demás hay que juntarnos en bola y gritar fuerte, y muchas veces. Esa es la gran diferencia entre vivir nuestro bautismo o vivir como enemigos de Dios. Imagínense nada más, va a ser escuchado un enemigo. Qué difícil va a ser. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.